Hola, buen día. Nuevamente vamos a analizar, solo que ahora el circuito equivalente de Thevenin. Vemos acá un circuito X, el cual vamos a analizar y determinar su equivalente. Entonces, necesitamos llegar a un circuito en el cual tengamos únicamente una fuente de corriente en serie con un resistor. El resistor, pues lógicamente, será el resistor equivalente de Thevenin y nuestra fuente será el voltaje de Thevenin. Lo primero que tenemos que hacer acá en este caso es, como paso número 1, encontrar esa R equivalente, y únicamente lo vamos a lograr siempre y cuando anulemos las fuentes que tenemos presentes. La fuente de voltaje la vamos a colocar en un cortocircuito y la fuente de corriente acá en un circuito abierto. Entonces, si dibujamos nuevamente el circuito, nos quedaría como lo que se ve ahorita. Entonces, observemos acá cómo es la forma en la cual va a quedar, y específicamente veamos esa configuración, la cual tenemos que tener presente de no equivocarnos. Entonces, con esto estamos observando que nuestro equivalente para resistencia, donde se va a encontrar la R de Thevenin, nos queda tal y como lo están viendo. Por lo menos acá tenemos que las resistencias de 1K y 2K están en su formato paralelo. ¿Por qué? Porque 1K y 2K comparten este nodo, y también a través de este cortocircuito que se hizo la fuente están compartidas del mismo lado. Por lo tanto, están en el formato paralelo. Si las combinamos en paralelo, la R equivalente toma un valor de 0.66 kiloohmios. Entonces decimos que un K en paralelo con 2K es igual a 0.66. Nos quedaría el circuito de la forma siguiente. Observemos cómo se dibuja. Tenemos acá los puntos 5, tenemos aquí la R equivalente de 0.666K. Llegamos al siguiente punto donde está colocado un K. Cerramos acá hacia la terminal A, y la terminal B pues lógicamente ha quedado en ese punto. Entonces, como pueden observar acá, tanto .66 como un K están en serie y al mismo tiempo están en paralelo con la resistencia de 0.5, llegando a un valor que es igual a una resistencia de Thevenin por la configuración serie paralelo de 0.3846 kiloohmios, y esto pues correspondería preliminarmente a nuestra R equivalente de Thevenin. Ahora necesitamos determinar nuestro voltaje de Thevenin. Para poder encontrarlo necesitamos analizar fuente por fuente, tomando el principio de superposición. Por ejemplo, vamos a iniciar el estudio anulando la fuente de corriente de 2 amperios, haciendo que desaparezca, o sea, momentáneamente la desconectamos para dejar conectado únicamente la de 0.5, y lógicamente los otros parámetros y valores quedan sin ningún movimiento. La fuente de 32 voltios que ya tenemos ahí, que es la que va a actuar, queda ahí presente. Entonces observen cómo lo estoy redibujando nuevamente, y lógicamente cerremos este punto de acá que hace falta. 1K, 0.5, 1K, 2K y 32 voltios. Asegurémonos de que nuestro circuito no le falte ningún elemento. Resolvamos ahora. Teniendo ahora nuestro circuito ya reducido, o mejor dicho, reconfigurado a los parámetros que estamos requiriendo, necesitamos observar y reducir para poder encontrar el voltaje de Thevenin entre A y B debido a la fuente de 32.
para después encontrar el voltaje de Thevenin debido a la fuente de 2 amperios que preliminarmente la hemos desconectado. Punto 5. En la configuración como la vemos acá, junto con un K y junto con 2K, tenemos que tener cuidado con esa configuración. Vamos a observar que la configuración es como sigue. Entonces, aquí es cuando tenemos que tener presente lo siguiente. La corriente que sale de la fuente llega a este nodo, sube, pasa por punto 5, al mismo tiempo baja y esa corriente sigue este camino. Hacia acá es igual a 0 porque está en circuito abierto. Y esta corriente viene hacia acá, contrarrestándose las dos o restándose, haciendo que descienda por acá una corriente. Entonces podemos decir que la corriente I, que pasa por 0.5 kiloohmios y que también pasa por 1 kiloohmio, ambos resistores están en su formato serie, quedando el circuito de la siguiente manera. Como pueden ver, hemos sumado la resistencia de 1 kiloohmio con la resistencia de 0.5 para formar 1.5K, que es lo que tenemos acá. 1 kiloohmio permanece, 2 kiloohmios permanece. Por lo tanto, aquí ya pasa una corriente, siendo el voltaje de Thevenin igual a la sumatoria del voltaje de la resistencia de 1K, que es la que está aquí presente, más el voltaje en la R de 2K, y hacia lo cual vamos a lograr determinar algún valor preliminar. Estas dos resistencias que ustedes ven acá están en su formato en paralelo. Por lo tanto, si las combinamos en paralelo, la resistencia equivalente es igual a 0.6 kiloohmios. Esos 0.6 kiloohmios nos quedarían de esta forma aquí y luego acá. Entonces estamos reduciendo preliminarmente para encontrar las corrientes individuales. Entonces necesitamos saber cuánto vale la I total, que es la que sale de esta fuente de 32 voltios. Y como podemos ver acá, 0.6 y 2 kiloohmios prácticamente es como que estuvieran en serie, vistas por la corriente. Entonces, como la corriente I es la que pasa por acá totalmente, la corriente en 0.6 y la de 2 kiloohmios es exactamente la misma. Es decir, tenemos que decir 32 voltios dividido 0.6K y le vamos a sumar 2K. Entonces esa corriente toma un valor aproximado de 12.3 miliamperios. Entonces esos 12.3 miliamperios, veamos el circuito de la izquierda, llegan al nodo que podemos decirle 1. Esa I se divide a la derecha y se divide también hacia la corriente I. Necesitamos la corriente I para poder determinar, en este caso, para esta ecuación, el voltaje de Thevenin. Y como ya tenemos la corriente I mayúscula, que es la I total, podemos encontrar lo que estamos buscando. Entonces la corriente I la necesitamos para encontrar ese voltaje, y la corriente I mayúscula la necesitamos para encontrar este voltaje. Entonces observemos cómo sucede ahora. Simplemente hacemos un circuito, un divisor de voltaje en todo caso, un divisor de corriente para las dos R's de 1.5 y 1K. Entonces decimos la corriente I es igual a la R opuesta multiplicado por 12.3 miliamperios y la suma de 1 kiloohmio, lo cual nos da un valor de 4.92 miliamperios. Y ahora ya podemos encontrar entonces el voltaje de Thevenin, el cual es igual a decir 1 kiloohmio multiplicado por
4.92 miliamperios más 2 kiloohmios multiplicado por 12.3. Entonces, ¿por qué decimos que es de esta forma? Sencillo como lo siguiente. Necesitamos la corriente I, que es la que pasa por 1 kiloohmio. Le hemos logrado encontrar esa corriente I a partir de reducir en paralelo para que nos quede un solo resistor y poder encontrar la I total. La I total es la misma que pasa por 2 kiloohmios y que es la corriente que necesitamos para esta parte de acá. Entonces, como sabemos la corriente I, aplicamos un divisor de corriente para encontrar la corriente 4.92 que es I, y como esa I es exactamente la misma que pasa por 1 kiloohmio, ya podemos encontrar el valor que estamos requiriendo. Entonces el voltaje de Thevenin debido únicamente a la fuente de 32 voltios toma el valor siguiente: 29.52 voltios. Y ojo, hay que tomar en cuenta algo. Aquí hemos sumado porque las marcas de polaridad nos indican que vamos desde más hacia menos y luego de más hacia menos, siendo positivo en la terminal A y negativo lógicamente en la terminal B. Por lo tanto, estos dos voltajes de acá son caídas que se están sumando en todo caso. Observemos más menos se suman en esta malla que ustedes ven acá presente. Muy bien, este es el valor para el voltaje de Thevenin debido a la fuente de 32. Ahora utilicemos lo que es la fuente de 2 amperios. Muy bien, ahora vamos a utilizar la fuente de 2 amperios. Bueno, quitemos esto de acá, no es correcto. Entonces, con la fuente de 2 amperios, ¿cuál es el valor del voltaje de Thevenin entre esas dos terminales? Entonces, nuevamente, el voltaje de Thevenin corresponde al voltaje que vamos a tener en la sumatoria del voltaje de 1 kiloohmio y 2 kiloohmios. Lo que hay que ver acá es la polaridad para no equivocarnos. De momento, pensemos en eso. Vemos que 1 kiloohmio y 2 kiloohmios están en su formato paralelo y por lo tanto su R equivalente es igual a decir 0.667. Entonces dibujamos nuevamente acá rápido lo que corresponde al circuito un poco más simplificado y observamos que esta R es 0.667, llegando lógicamente a la de 1K y posteriormente hacia acá. Observen que la forma que estoy dibujando el circuito pues no se parece mucho a la forma anterior, pero tomemos en cuenta la posición que estoy dejando de los nodos, cada uno de los nodos. Acá estaba la de 2K, la cual están en paralelo lógicamente a través del cortocircuito con la de 1K y nos queda de esta manera. Entonces aquí ya vemos fácil porque estamos requiriendo lo que es la corriente por el resistor de 1 kiloohmio, que como vemos acá llega a este punto. Hacia acá la corriente es 0 amperios porque está abierta siguiendo este camino. Esta corriente I es la que estamos necesitando preliminarmente, ya que necesitamos ese voltaje de acá para encontrar el voltaje de Thevenin entre A y B. Muy bien, como base a la derecha decimos más menos en un principio. Entonces esa corriente I hay que determinarla por un divisor de corriente, y el divisor de corriente implica la resistencia opuesta multiplicado por los 2 amperios y dividido específicamente por la sumatoria de aquellas que están en serie. Ahora bien, ese nos da un valor como sigue: 0.4615 amperios.
en la polaridad más menos y necesitamos medir el voltaje de Thevenin que hay acá, y observemos que ya tenemos una primera polaridad. De la misma manera podemos pensar cuál es la corriente por 2 kiloohmios, es decir, cuánto va de la corriente que pasa por acá, si va hacia arriba o va hacia abajo. Y recordemos que la combinación de 1K y 2K es 0.66, lo cual indica que están en paralelo. Por lo tanto, podemos saber el voltaje en este punto. ¿Por qué razón? Porque si conocemos la corriente que pasa por este paralelo, que es 0.66, pues el voltaje de Thevenin en esa resistencia es igual al voltaje de Thevenin en 2 kiloohmios por estar en paralelo. O simplemente no digamos voltaje de Thevenin, digamos el voltaje en la R de 0.66 kiloohmios, porque son kiloohmios, es igual al voltaje que hay en la R de 2K, que es esta y que corresponde al voltaje de Thevenin. Y observamos que también va de más a menos. Entonces decimos ahora que el voltaje de Thevenin, o el voltaje en 2 kiloohmios en todo caso, es igual a decir los 2 kiloohmios multiplicados específicamente por 0.4615 amperios, teniendo un voltaje equivalente al siguiente. Muy bien, bueno, aquí tengo un pequeño error, no es 2K, sino que es en el equivalente, que es 0.667 kiloohmios. Haciendo esa multiplicación tenemos un voltaje de 307.68 voltios. Ahora bien, esos 307.68 corresponde al voltaje que tenemos en esta resistencia. Necesitamos ahora el voltaje que se presenta en 1 kiloohmio, es decir, en esta R de 1 kiloohmio que vemos acá. Y eso es igual a decir 1 kiloohmio multiplicado por 0.4615 amperios. Y eso nos da un valor equivalente al siguiente: 461.5 voltios. Entonces, haciendo una malla en esa dirección, partiendo de A y B, podemos decir que el voltaje de Thevenin más el voltaje en 1K, que es 461.5, más el voltaje de 307.68, regresamos al punto B, es igual a 0. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin es igual a la sumatoria, pero negativo, de estos dos valores, tomando un valor de menos 769.18, debido únicamente a la fuente de 2 amperios. Finalmente, hagamos lo siguiente, sumemos los valores. Entonces, el voltaje de Thevenin con la fuente de 32 voltios era 29.52, y con la fuente de 2 amperios toma un valor de 769.18, y decimos 769.18 negativos. Entonces, si sumamos esos dos valores, vamos a obtener que el voltaje de Thevenin realmente es igual a menos 739.66 voltios, lo cual implica que nuestro equivalente corresponde a una fuente invertida de ese valor con una resistencia de Thevenin, la cual ya calculamos y es igual al siguiente dato: 0.3846K. Y bueno, acá podemos colocar
cualquier resistencia para poder encontrar sus valores, y este es el equivalente de Thevenin. Nos vemos en la siguiente clase.